Yes. Ok, bienvenida, gracias por decir que sí. Este, Gracias a ti por la invitación. sé que Dios va a bendecir a alguien, ¿verdad? Así que vamos a continuar, ¿verdad? Quiero primero comenzar que te presente, ¿verdad? ¿Quién es Shirley Castro? Porque yo te conozco un poco, pero los que te ven a lo mejor no. Wow, cuando me diste esa pregunta, yo dije, qué difícil es uno hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero lo primero que me vino a la mente es madre de Rafael, Rafmari y Sofía, esposa de mi amado Rafa, que como ven siempre está ahí, este, mi mano, siempre ayudándome, hija, mujer temerosa de Dios, maestra de profesión y para la gloria de Dios también en mi iglesia que persevero y adoradora. De verdad Wow, que eso, yo pienso que eso es quién soy yo. gloria a Dios. Wow. Eh, ¿Verdad? Mencionaste varias cosas. Eres maestra de profesión y también en la iglesia. Habla un poco de eso, cómo es ser maestra de profesión, pero a la vez también maestra de iglesia. Ambas se complementan, encuentro yo. Este, porque yo trabajo con estudiantes de kindergarten, pero di clases desde kinder hasta middle school, que ya son 12, 13, 14 años. Que he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de desarrollarme en esa área y lo que aprendí, técnicas, estrategias, organización, planificación de lecciones, me ayuda también en lo que es en la iglesia para trabajar con los niños también. Y las cosas que puedo hacer en la iglesia, pues son también creativas y a veces también las aplico en el trabajo de una manera, ¿verdad? Este, que les pueda enseñar a mis niños también de los propósitos de Dios y, y ser eso mismo creativa con ellos. Poderoso. ¿Y fuiste criada en el Evangelio? No, ¿Cuándo muchas veces conociste a me Cristo? lo dicen, pero no. Siempre, ¿verdad? Yo digo que cuando uno, cuando uno vive en Puerto Rico, pues uno como que escucha y uno tiene como que a veces ese temorcito, ¿verdad? Pero no fui criada en el evangelio. Mi mamá sí fue criada en el evangelio, so ella siempre pues me daba decía ese temor del Señor. Yo conocí al Señor cuando el embarazo de mi segunda nena, tenía muchos problemas en el embarazo. Tenía placenta previa, que eso es la placenta va antes que el bebé, y me daban muchos dolores y me mandaron a descansar. Entonces mi mamá para ese tiempo regresó a los caminos del Señor y me dijo, ven a mi iglesia para que te oren. Y entonces, eso fue para el 2011. Entonces yo pues fui, ¿verdad? Y me oraron y Dios hizo un milagro. Yo sentí como se viró y gracias a Dios hoy está viva. Y pasé. Wow, yo creo que es otro testimonio más, porque pasé muchas cosas en ese embarazo, pero todavía no daba el paso. No fue hasta cuando mi nena tenía casi los 2 años, que ahí fue que, casi en 2013, que di el paso. Wow, qué poderoso. Entonces, comenzaste a servirle ahí, como a qué, más o menos a qué edad. Tenía 25, 26 por ahí, 26 años. Wow, Más o ok. menos, sí. Entonces, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre tu testimonio y vamos a hablar sobre la ansiedad, ataques de pánico. ¿Cuándo comenzó esto en tu vida? Mira, yo siempre tuve problemas, con ansiedad. am, no sé ni cómo decirlo, pero desde niña era una niña bien insegura. Mm, Era una niña que tenía muchos complejos. Y
y siempre tenía pues una baja autoestima. Entonces, eso me llevó a cuestionar mucho, a cuestionarme a mí misma y ¿sabes? Cuando te dan como un cumplido, pues yo también lo cuestionaba. Yo decía, pues eso pues me lo están diciendo por quedar bien o cosas así. Entonces, cuando estaba en la universidad, que ya tenía más independencia, ahí cuando ya guiaba el carro, ahí empezaron a darme como temblores, como tic nervioso, este, tenía muchos pensamientos bien feos, pensamientos de, ay, tú no sirves. Yo no podía dormir si mi esposo no estaba, yo tenía que dormir con una luz encendida. Tomaba medicamentos para dormir y, y si yo iba a una tienda y estaba muy lleno, rápido empezaba a temblar. Eso era una cosa horrible, pero unos temblores bien horribles. Am, Perdí el control, llegué a experimentar lo que son ataques de pánico, que eso ya es más allá de la ansiedad, porque tú pierdes el control de tu cuerpo. Yo como borraba. Me pasó una vez en Walmart, no me olvido, con mi mamá. Yo andaba con lavanda y con unos aceites para pasarme así, para dizque tranquilizarme, calmarme. Tomaba mucho té de manzanilla, todo lo que leyera, para ayudarme con eso. Lo debo Wow, decir que muchos años, muchos años. wow. Cuando dijiste lo de los aceites, ¿verdad? Me recuerdo que yo también cuando en mi proceso compré mucho aceite para calmarme, para que me quitaran los dolores de cabeza, que se ponían detrás de las orejas, por todos lados. Entonces yo siempre estaba, mira, con esos aceites por todos lados porque yo quería que eso se acabara en mi vida. Y eso es Sí. terrible. Entonces, estos ataques de pánico y ansiedad, ¿era sirviéndole al Señor? Sabes que sí, Wow. sí, aún Yes. sirviéndole al Señor. Este, yo era buena disfrazándolo. Solamente mi mamá y mi esposo y una sobrina mía que era bien cercana a mí veían eso. Pero las otras personas no, muchas personas no veían. Yo creo que hay personas que ahora van a escuchar y se van a sorprender, este, porque yo era bien buena disfrazándolo. Todo el mundo me veía esta mujer tan independiente. Yo era bien feminista, bien, no, yo esto y esto y esto otro. Pero en realidad, Wow. este, sirviéndole al Señor, de verdad, que por muchos, muchos años. Tocaste un punto importante porque dijiste que era buena disfrazándolo. Entonces, ahí es cuando no recibimos la libertad. Cuando somos buenas disfrazando algo, no recibimos la libertad que queremos. Entonces, Sí, a veces te pregunto si fue sirviéndole al Señor, porque a veces hay personas que creen que como le servimos a Cristo, no deberíamos pasar por ansiedad, por ataques de pánico, por depresión. Entonces, algo que no comprende la gente es que también nosotros los cristianos hemos pasado por estos procesos y podemos llegar a pasarlo, pero que no nos debemos quedar ahí. Eso es lo que yo siempre digo. Ok, puedes pasarlo, pero no es normal vivir en ansiedad y ataques de pánico constantemente, porque se supone que seamos libres en Cristo. ¿Cómo entonces, verdad? Tú le dirías a alguien que hoy piensa como que, espérate, estoy en Cristo, yo no puedo estar así, entonces lucha con dejar ver que está en ansiedad, que está en depresión, que está en ataques de pánico por el miedo a que, pero tú eres cristiana. ¿Qué tú le dirías? mira, como yo te dije, han sido muchos años y el Señor me libertó de la ansiedad y la depresión hace 2 años. Fueron muchos, muchos años, viviendo estos ataques. Y, y parte de eso es que hay que entender que hay traumas,
que tienen las personas, que hay que buscar esos traumas. Tú necesitas estar en un lugar donde entiendan eso, donde comprendan que sí es una lucha espiritual, pero también tenemos que buscar la sanidad interior. Tenemos que buscar la sanidad de la mente. Tenemos que trabajar con tu identidad como hija. Ujú. Porque lo que la ansiedad te hace también es que tú no te sientes hija. Hay un rechazo que viene de ti misma, tú te rechazas a ti misma. Yes. Tú vives en inseguridad, en temor. Tú no te sientes amada, no te sientes valorada. No importa quién te lo diga, no importa que tus familiares te lo digan, tú sientes eso. Entonces, cuando tú estás en el Señor, la persona te dice, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Sí, pero cuando tú le estás clamando, tú estás realmente entregándole eso. Porque en mi caso, yo lo buscaba al Señor. Yo buscaba al Señor y tuve experiencias con Él espirituales, pero yo no descansaba en Él. Yo no le dejaba mis cargas. Yo iba al altar, soltaba la carga, cuando me levantaba me iba con mi carga otra vez. Ya eso era parte de mí. El Señor tuvo que romper esa identidad de rechazo que yo tenía. Andaba como huérfana, como una hija huérfana. Wow. Y cuando al fin el Señor, yo le abrí, porque Él es un caballero, Él no te va a obligar. Y al fin cuando yo le dije, heme aquí, heme aquí, mira, me quito la máscara que tengo de mujer fuerte, me la quito, la dejo en el altar, heme aquí, rómpeme si me tienes que romper. Yo sé que va a doler, pero también sé que tú vas a hacer algo. Wow, wow, me quedo así porque dijiste algo también importante que hay que recalcar y es que a veces hay cosas, traumas de la infancia y eso es como, yo siempre he dicho que si hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos en estos días es entender y saber que hay personas que están en esta condición, pero no es porque quieren, es porque hay traumas que hay que sanar, que hay heridas Exactamente. que hay que sellar y sanar y reparar. Y hoy en día vemos muchas personas, me pongo la curita encima de esa herida, adoro a Dios, vuelvo y salgo, me voy con depresión y ansiedad a mi casa, lo que en algún momento tú hiciste y yo también hacía, por miedo al que dirán o también porque nos sentimos huérfanas, que no hay un padre, como dijiste, que está ahí. Entonces, es bien importante recalcar que las personas que estamos en Cristo y tú ves una persona en Cristo, perdón, pasando por este proceso de ansiedad, de depresión, ataques de pánico, lo que sea, anhela ser libre, lo que no sabes cómo ser. Y a lo mejor sí, nosotros le damos herramientas, mira, esto, es lo otro, pero no entramos como que, ok, lee este salmo, lee la Ujú. palabra, ora, ayuna, busca la presencia, pero hay algo que tenemos que, ¿verdad? Saber, y es que hay que decir, espérate, vamos a ir un momento, paso por paso. Heridas de la infancia, Yes. traumas psicológicos, mentales, procesos y pruebas que en aquel momento no supieron cómo lidiarla y las taparon, le pusieron la curita y vinieron al evangelio y ya soy libre. Pero cuando llega el proceso y el desierto, vuelve y se destapa eso y la hace retroceder y estar en ansiedad porque, te lo digo porque me pasó y muchas veces una falta de perdón, un Así mismo. rechazo, un bullying que te hicieron en la escuela, cosas simples, pero tienen una herida tan grande y aún hay cosas más fuertes como un abuso y muchas otras cosas más. Exactamente. Y de ahí parte, ¿verdad? Que yo vivía con ese espíritu de rechazo, con esa sensación de no valgo, no soy importante, no soy digna, cuando ninguno somos dignos, Yes. porque el digno es Él. Pero yo no conocía realmente al Jehová Rafa, el Dios que te ve. Entonces, si tú no estás en un lugar donde, como tú dices,
porque es un proceso de día a día, donde van dándote las herramientas, pero se sientan contigo a decirte, mira, ya sanaste esto, pero no creas, va a venir otra cosa más y que te lleven de la mano, porque es un proceso diario. Esto no es que ya hoy le dije al Señor, quítame la depresión y ya el Señor lo quitó. Hay Wow, personas, hay casos, no los voy a jamás nunca a negar, ¿verdad? Porque Dios trabaja con todo el mundo como Él quiere. Pero muchas veces es un proceso donde tú aprendes y Dios te invita a caminar con Él de la mano y a descansar en Él y soltar el control. Y cuando eres una persona que, pues, porque andas con esa mentalidad de rechazo, tú quieres tener el control, tienes esa dicotomía, tienes esa lucha interna y a veces hasta externa, de verdad. wow. No, y eso que dijiste es cierto, que es un proceso. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que hay procesos que duran más que otros, porque a veces pensamos que todo el mundo tiene que ir al mismo ritmo. Entonces, a veces pensamos que todo el mundo tiene que ir al mismo ritmo. Entonces, ahí es cuando llega la frustración a las vidas, porque entonces, como yo tengo que ir a tu ritmo, pues entonces yo me siento atrás. Pero hay que entender que es un proceso, como tú dices, constante. Entonces dijiste algo que me llevó a pensar y dije, wow, es verdad, porque a veces, ok, yo te digo, toma, esta es la herramienta, esto es lo que tú tienes que hacer. Y se lo brindo, pero no le explico cómo utilizar esa herramienta. Entonces la persona se queda igual, porque yo lo voy a recibir, pero no sé qué hacerlo. Y hay personas que tú te tienes que sentar literalmente y simplemente escuchar. Mira, yo tuve esa oportunidad donde en un momento de mi vida era tanto el caos y yo quería que se acabara. Y simplemente yo tuve una conversación con una persona y yo nunca me volví a sentir igual. Era solo eso, que me escucharan y yo como que todo porque a veces hay personas, Shelly, que no necesitan que tú les brindes, sino que te escuchen. Exactamente. Simplemente un oído, un abrazo, que le digan, mira, no importa, yo voy a estar aquí contigo, vamos a hacerlo juntas. Entonces hay personas que tristemente están dentro de las iglesias con ansiedad, pánico, depresión, no por falta de oración, no por falta de Biblia, porque leen, oran y ayunan para ser libres. Eso te iba a decir, muchos ayunos que yo levantaba. Y ayunan, pero ¿qué pasa? Sin igual, porque es algo más profundo. Que la oración y el ayuno funcionan, claro, 100%. Y la palabra, demasiado, la palabra es vida. Y fue lo que en algún momento también me ayudó, pero hay algo que, que yo sé que Es no. que no, es que no podemos olvidar que somos tripartitos. Está el cuerpo, por eso nos tenemos que cuidar. Está el espíritu y también está el alma. Entonces esas heridas del alma hay que sanarlas. Yes. Hasta que esas heridas no son sanadas, entonces la persona no va a poder llegar a ese propósito. Y ese era mi caso. Yo tenía, yo no tenía, ¿cómo te digo? Yo tenía experiencias con el Señor, espirituales hermosas. Yo oraba, ayunaba, me gustaba ayudar en la iglesia donde yo estaba, en lo que me pidieran, pero yo me sentía así mismo, entonces sentía como que, no sé si es por las iglesias, puertorriqueñas, no sé explicar, pero yo sentía que no podía mostrar esa vulnerabilidad completamente. O sea, yo me sentía así, como que yo no podía mostrarle a nadie esa vulnerabilidad de que, mira, a veces me pasa hasta en el parking de la iglesia, a veces me daba unas crisis que solamente lo veía mi familia, bien poderosa, o decía, me tengo que encerrar y me encerraba por días, yo decía, me voy para la cueva y me encerraba por días, pero no era que estaba en búsqueda del Señor, estaba tirada yo a morir
después de esas crisis de ansiedad que me daban, o si me daban ataques de pánico, mucho peor. Y mi cuerpo, yo lo sentía en mi cuerpo, porque tú sientes, como tu cuerpo se debilita, tú sientes, tú, es como si se te adormecieran los brazos. Es una cosa realmente que solamente el que la pasa lo puede entender, o solamente la persona que Dios le da la capacidad para trabajar con alguien, ¿verdad? Que está pasando por eso. Sí, definitivamente debemos estar listos para trabajar con personas así. Porque, Ujú. como tú dices, solamente el que lo pasa lo entiende, porque a veces el que nunca ha pasado por esto no te entiende y dice, ay Dios mío, otra vez con lo mismo. Porque nosotros, bueno, en mi caso yo sentía muchos dolores en mi cuerpo, Ujú. en la cabeza, en el brazo, en el pie, aquí. Bueno, yo me hacía cuanto análisis había, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque la mente te dice, te vas a morir. Sí. Y tú piensas tus hijos, tu esposo y tantas cosas. Entonces, es bien importante estos temas porque yo digo, es bien importante porque si hoy lo más que vemos hoy en día es ansiedad, es ataques de pánico y es depresión. Yes. Entonces tú dijiste algo bien profundo del alma. Y Ujú. mientras nuestra alma no esté sana, no puede penetrar bien la palabra. No Ujú. la recibimos como deberíamos. Entonces, yo siempre digo, ¿verdad? Los momentos donde yo presentaba ayunos al Señor, alguien preguntó por ahí, ¿verdad? Que si el ayuno, no sé si ves la pregunta, La bici. es que no la puedo leer muy bien. Creo que dice que si el ayuno, tú dices que lo vas a presentar y ya, o tiene que ser, no sé si la puedes leer, no la veo de aquí. ¿El ayuno es algo que tú dices, voy a hacer ayuno hoy por tal cosas, o es algo que te deja sentir el Espíritu Santo? Wow, tremenda pregunta. Lo que ella dice, ¿verdad? Esa pregunta, mira, muchas veces yo, desde mi condición de ansiedad y ataques de pánico, yo decidía presentarlo porque yo sabía el poder que hay en el ayuno. Según la palabra, hay Ujú. cosas que solamente se rompen en ayuno y oración, ¿verdad? Entonces yo decidía, pero obviamente el Espíritu Santo también te guía a hacer esos ayunos. Pero por lo menos en mi caso, no sé si tú, yo he tenido ayunos que yo presento porque yo digo, yo voy a presentar este ayuno por Ujú. este propósito. Pero hay otros que el Espíritu Santo es específico y te dice, va a ayunar por esto, por esto. ¿Verdad? Ese es mi caso. No sé A mí si también me pasa, a mí también me pasa, de verdad, porque a veces, por ejemplo, que digan, vamos a hacer un ayuno por tal cosa, y lo hacemos, ¿verdad? Y hay momentos en que el Espíritu Santo te dice, tú ¿sabes? Te lleva a tú, vamos a hacer este ayuno, ah, Ujú. Sí, ¿verdad? porque Dirigido por él. claro, porque a veces está pasando una situación y tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a meter en ayuno. Ujú. Pero hay otros que son específicos por el Espíritu Santo. So no sé si contestamos tu pregunta en esta noche, ¿verdad? Pero otra cosa, otra pregunta que tengo aquí escrita es ¿cuándo por fin tú fuiste libre? Wow. Como te dije, ¿verdad? Fue un proceso. Yo tuve una pérdida de un bebé hace 3 años. Y cuando tuve esa pérdida, eso me llevó a la depresión, a aislarme. Y, Mm, y, y yo me aislé de todo el mundo, de mi familia, de mi madre, que yo mi madre la llamaba todos los días, yo dejé de contestar, no quería saber de nadie, me dejé de congregar en la iglesia donde yo me congregaba. Este, y sí seguí yendo a mi trabajo. Gracias a Dios que eso, tú sabes, porque si no, yo digo que hubiera sido peor. Sí seguía yendo a mi trabajo, yo decía que mis estudiantes como que me motivaban. Entonces, una persona bien cercana a mí, que estaba viendo todo lo que yo estaba pasando y yo me desahogaba, yo decía, pero es que yo no entiendo por qué yo, por qué perdí mi bebé, por qué el Señor me castiga así, eso significa que yo soy mala, eso significa que es mi culpa, eso significa que algo hice. Empecé ¿sabes? Ahí creció mucho a más cuestionarte. esos pensamientos que ya siempre estaban ahí yo les abrí la puerta. Entonces ya yo decía, no, yo lo perdí, Dios, el Señor me lo quitó por mi culpa.
Entonces, esta persona, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes qué? Yo te veo como un árbol seco y se supone que tú florezcas y te veo cada día más secándote. ¿Qué estás esperando? Tu casa también se va a secar porque ellos están viéndote así. Te estamos viendo, los que te queremos estamos viendo cómo te estás dejando a morir, cómo te estás destruyendo. Este, porque no vuelves a la iglesia y yo decía, no, ¿para qué? Para que todo el mundo me señale, porque también le vienen esos pensamientos a uno, o te van a señalar, van a decir esto y lo otro. Entonces ella me dijo, pues mira, si tú no quieres ir a tu iglesia porque todo el mundo sabe lo que pasaste, ven a la mía, que nadie te conoce, no saben lo que tú pasaste. Y yo al principio no quería, pero un día le dije que sí. Dios le dio la sabiduría y fue un culto de damas en la iglesia que ahora persevero en Osana. Y fui, ¿verdad? Entonces yo no fui con ninguna expectativa, porque yo creo que yo estaba adormecida. Yo Mm, adormecí, este, y cuando eso pasa, el Espíritu Santo se aleja de ti, se contrista. Este, y yo estaba adormecida en toda esta situación. Estaba rebelde, puedo decir que sí, porque no quería más servirle al Señor. Y, pero no era yo no culpaba al Señor, yo me culpaba a mí. Entonces, cuando voy a la iglesia, el mensaje me tocó bien bonito, lloré y sentí pasar al frente. Y cuando pasó al frente, el pastor Vélez, él me dice, en ti hay una desconexión. Y el Señor quiere, yo no sé si él se acuerda de eso, el Señor quiere conectarse contigo, wow, pero tú no lo dejas y Él no te obliga, pero Él quiere tener esa relación contigo wow, de hija, no solamente de que tú lo veas como tu Señor, pues yo siempre lo veía así, siempre le hablaba de Señor, usted, le hablaba así, más de 10 años sirviéndole y lo veía así, yo, Señor, si usted quiere, así le hablaba a Dios. wow, Entonces, ayer me dice, ¿verdad? Que el Señor viene a conectar eso y yo caí en descanso. Y cuando yo me levanté, yo sentí una paz que yo no había sentido, yo creo que desde niña, wow, wow, desde niña. Porque como te digo, yo tenía esas inseguridades desde niña. Y yo sentí esa paz. Pero eso no quiere decir de que no siguió viniendo, ¿verdad? Este, porque ahí empezó un proceso de restauración en mi persona, en mi hogar, donde yo tuve que pedirle perdón a mis hijos y a mi esposo por todas esas veces que yo entraba en crisis y me controlaba. Y ellos tuvieron que ver eso. wow, ¿Sabes? Eso también es otra cosa que hay que ver. Tus seres queridos también son súper, parte de eso, también están viendo. Entonces, empecé a hacer cambios en mi persona. Empecé a leer la palabra de una manera diferente. Am, Me dio mucha hambre por el Señor y, y no podía esperar a la escuela bíblica para escuchar, para que desmenuzaran la palabra y yo entonces desmenuzarla también. Y ese proceso de continua búsqueda. Y cada vez que venían esos pensamientos, yo recordarme de esas palabras. Él es tu padre. Si tú pasaste, si tú perdiste a tu bebé, hay un proceso, perdón, hay un propósito, porque él lo permitió por una razón, pero no fue porque no te quisiera. Y wow, empecé yo a hablarme a mí misma, a cambiar esas voces que me hablaban negativo, yo a hablarme positivo, hablarme con la palabra. yes, Es esa búsqueda con la palabra bien importante. Y creo que, ¿verdad? Que eso es caminar con el Señor, de la mano con Él. yes.
No, y eso es bien importante porque cuando aprendemos, ¿verdad?, a conectarnos con Dios como nuestro Padre y comenzamos a leer la palabra de diferente manera, todo comienza a fluir. Yo lo testifiqué hace tiempito, ¿verdad? En mi proceso de ansiedad y pánico y ataques de pánico, yo me recuerdo que me ayudaron a leer la palabra porque yo no sabía. So, me mandaron muchos versículos para que dentro de un ayuno que hicimos, ¿verdad? Yo leyera todos esos versículos y todos ellos como que me daban paz y yo digo que cuando Maravilloso. empezamos a leer la palabra de otra manera, ¿verdad? Y estudiarla y escudriñarla y buscar, es como que vamos renovándonos y restaurándonos por dentro porque la palabra rompe Sí. y te hace ver cuán mal tú estás para que tú te arregles y cuán grande y poderoso es Dios que si lo hizo con muchos que leemos hoy la palabra, lo puede hacer con nosotros. Algo que yo decía, que yo decía, Señor, si tú lo hiciste con Pedro, tú lo puedes hacer conmigo. Si tú lo hiciste con Pablo, tú lo puedes hacer conmigo. Entonces, siempre así como que buscaba esa manera y veía que Elías se escondió, Yes. que Elías se metió en una cueva y quería morir. So, yo decía, pues entonces yo no soy diferente a Elías. Y si tú restauraste a Elías, tú me puedes restaurar a mí, me puedes levantar. Y muchas cosas que yo pudiera testificar de la palabra, pero es cuando empezamos a leerla con propósito, no como que Ahí está la clave. no como que la leo pues porque tengo que leerla y pues yo soy cristiana y tengo que leer la Biblia. No, no, no. Hay un propósito. Yo la leo porque yo Ujú. necesito alimentar mi espíritu y mi alma. Es que es maravilloso hablar de la palabra, de verdad. Es No terminaríamos. De verdad que sí, porque como tú dices, es cuando tú entiendes que tú estudias la palabra para un propósito. No porque estás estudiando un tema. Yo creo que yo veía a Dios como el Dios juez, el Mm, Dios de las reglas, porque yo había aprendido eso es lo que me enseñaron. Hay que seguir estas reglas, hay que ser así, 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 para llegar al cielo, todo esto, pero wow. no estaba cultivando esa relación con el Señor. Entonces, cuando yo empecé a tener esa relación con el Señor, empecé a decirle, Espíritu Santo, a tomar mi Biblia y decirle, Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres que aprenda hoy? ¿Qué quieres que lea hoy? Cuando empecé a verlo a Él de una manera diferente, como ese guía mío, como ese amigo. Y mira, hay veces en que yo siento esos pensamientos negativos quieren venir, porque vuelvo y digo, esto es una batalla. No es que, wow, ahora Shelly es la super que no, va a venir porque por eso dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Cuando yo siento eso, rapidito, espérate, déjame meterme en la palabra. Y busco mi libreta. Yo tengo una cajita donde yo pongo todos los mensajitos que nos dan en la iglesia, que dan en las actividades de dama, todo eso, yo lo pongo en esa cajita y empiezo a leerlo y a recordarme, y a recordarme. Hasta me hago notas en el espejo. No permitas que el rechazo llegue a ti, todas esas cosas y todo eso me recuerda una vez más Poderoso. de dónde Dios me sacó y para yo no volver ahí, de Es verdad. poderoso. Por eso es que constantemente tenemos que estar ahí, en la presencia, porque un momento de desconexión puede ser una, como yo digo, una ventanita para que el enemigo vuelva a atacarte con esos pensamientos que te mantenían atado en el pasado. So, me encanta, ¿verdad? Y otra pregunta que yo te digo, ¿verdad? Yo te conozco, yo voy vamos a la misma iglesia, ¿verdad? Y yo te veo adorar con libertad, con pasión. ¿Cuánto te costó llegar ahí? Porque no todo el tiempo fue así. Me imagino que en algún momento ibas a la iglesia y tenías tus manos bajadas. Wow, mucho, mucho. Yo me dejaba llevar mucho por el quién dirán, por el qué dirán, perdón, por el qué dirán. Este, y siempre sentía dentro de mí este fuego. Yo sentía como que
como que dentro de mí había algo que quería explotar, pero lo cohibía, lo aguantaba. Este, y me costó mi orgullo, me costó mi orgullo, me costó, como te dije, ese momento en el altar donde me arrodillé y le dije al Señor, heme aquí, y le dije, rómpeme, yo tuve que entregarle mi orgullo. Y para una mujer es fuerte, y más para la mujer que yo era bien feminista. Entregarle eso al Señor y decirle, yo quiero realmente conocerte, yo quiero ser libre realmente, yo quiero esa libertad de la que tanto hablan en la palabra, yo quiero eso, yo quiero ese fuego que me llene y que penetre y que pudra todo lo que no es tuyo, Señor. Y se lo digo día a día, cada vez que abro mis ojos se lo digo, no me dejes nunca, Señor, no me sueltes, no me sueltes, necesito de tu presencia, necesito, yo siento que yo como una flor sin agua. Mm, ¿Verdad? Y cuando, no solamente, mira, me pasa en el trabajo, hasta en el trabajo lo saben, me pasa en el trabajo, en el carro, a veces estoy hasta en las tiendas, y cuando yo siento ese, no sé, es una señal que él tiene conmigo, siento ese fuego dentro. A veces tengo que grabarme y lo subo ahí en Facebook, qué sé yo para quién es esta palabra, aunque no sea para nadie, aunque nadie la vea, pero siento esto dentro de mí y aprendí a eso, a depender de él, sin importar que me crean o no me crean, sin importar que la persona diga, ay Dios mío, está loca, sin importar nada de eso, a rendir mi mejor adoración, porque un día yo estuve completamente atada, estuve en una cama, yo intenté quitarme la vida, yo me tomé pastillas, mi esposo es testigo de esto, me llegué a cortar muchas veces wow, y porque ya no podía más nada, porque yo me sentía atormentada, porque la ansiedad es algo que te atormenta y todos estos pensamientos dentro de mi mente y el ver que el Señor me dio esta paz wow, que él quitó todo eso, es como si hubiera quitado telarañas de mi cabeza. Dios mío, yo siempre digo, ¿cómo no te voy a adorar? wow. ¿Cómo no voy a adorarte si yo vivía atada, atada de mano, mi mente Yes. atada? Mira, una vez alguien me dijo, a ti el enemigo te quiere volver loca. Mm, Y esa persona no sabía lo que yo vivía, eso fue hace muchos años. Esa persona no sabía lo que yo vivía, y yo, si supiera, si supiera. wow, Mira, si yo te digo que yo no conducía, mi esposo me tenía que llevar al trabajo y si teníamos cita y si yo tenía algo del trabajo, ya la gente sabía que yo iba a llegar con mi esposo, este, o si no, Nia me llevaba porque yo no guiaba, no wow, podía. Yo pensaba, yo voy a chocar, el volante se me va a ir, se me va a abrir la puerta, me voy a ir por la puerta, o me voy a tirar, me va a entrar algo y me voy a tirar. Esos eran los pensamientos que yo tenía, ¿sabes? Vivir con eso es un tormento. Por eso te digo, ¿cómo no voy a adorarle si es el tormento que me perseguía a mí día y noche? Y las personas me veían, ¿quién iba a pensarlo? Pero yo de verdad, yo no guiaba. Aún en Puerto Rico, yo tenía mis rutas. Yo podía llegar a la casa de mi mamá, que vivía a 5 minutos de mí, a casa de mis suegros que vivían como a 3 minutos de mí. Podía llegar al pueblo, pero tenía que ser por la misma ruta. Si esa ruta estaba cerrada, yo me viraba. wow, Viraba y no iba a hacer, no perdía la cita, lo que sea, yo no iba por ahí. Y llegué aquí y era lo mismo. ¿Sabes qué? Hoy día yo vivo en New Haven, yo guío para Meriden, son 29, 30 minutos para la iglesia, porque eso es lo que el Señor hizo en mí. wow, Y me he tirado a Wallingford, a Waterbury, a Branford, a cuanto lugar me he tirado sola o con mis nenes, yo guiando, y eso lo hizo el Señor, wow, wow. de verdad. Por eso, a eso quería llegar, porque a veces las personas nos ven adorando de una manera y dicen, está loca. Pero, y, pero, pero, ¿qué le pasa a ella? Pero no saben.
el proceso que vivió la persona, no saben de dónde salió esa persona, no saben lo que le costó hoy poder gritar, correr, danzar, levantar sus manos, llorar y gritar en libertad, no saben, ¿verdad? El precio Yes. que tuvieron que pagar. Entonces, por eso es que quería llegar ahí, porque a veces, ¿verdad? Vemos las personas así y en algún momento cuando yo comencé el evangelio, pues yo no sabía. Ujú. Yo veía a la persona y yo, ¿estás todo loco? Yo decía, yo no entiendo nada. Hasta que llegó eso a mi vida, ese fuego que uno no puede contener, porque es que eso lo hace Dios. Es inevitable, como que, pero aún así, Shirley, no te creas, aún así hay personas que son libres, pero tienen miedo y no dejan que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con ellas por el que dirán. Sí, Y eso es bien, y yo digo que eso es terrible, es triste. porque a veces tú sientes que estás en la silla, pero te sientes como metida en una caja donde no puedes como que ser libre Wow. de Me adorarle. encanta que dijiste eso porque yo digo eso tanto. Yo digo, Dios mío, ¿por qué meten al Espíritu Santo en una caja? Si tú conocieras realmente lo que Él quiere y no me gusta cuando las personas vienen a decir, oh, que la emoción, que qué sé yo qué. Yo digo, "So- el alma y el espíritu están ahí. No me vengas a hablar de esto. Si tú no lo has vivido, tú no vas a comprender. Si no eres una persona procesada, tú no vas a entender. Pero tampoco juzgues. No juzgues, porque todo el mundo tiene su manera diferente de adorar, ¿verdad? Hay personas que el Señor los libertó de la ansiedad, de la depresión y no son escandalosas, ¿verdad? Se les respeta, todo el mundo tiene su manera diferente. Yo digo, con todas las cosas que el Señor hizo en mi vida, yo soy así. Esa es mi manera de ser. Donde quiera que esté, frente a la persona que esté, en el trabajo, donde quiera que esté, yo digo, oh, I need to talk to the Holy Spirit. I'm sorry. I'm sorry. Pues yo trabajo con americanos. I'm sorry. Me meto en el closet. Olvídate tú. No van a entender. A mí sinceramente no me importa, porque en mi proceso ninguno de ellos estuvo ahí. En mi proceso ninguno de ellos me tomó de la mano y dijo, voy a sanarte. Fue el Señor. Entonces cuando yo esté frente al Señor, yo no quiero que Él me diga a mí, por qué no te entregaste a mí? ¿Por, por qué te importó lo que la gente decía? Yo no quiero que eso sea lo que el Señor me diga. Yo quiero que Él me diga a mí, hija mía, fuiste fiel aún en todo proceso. Eso es lo que yo quiero que Él me diga a mí, de verdad. No, Yes. es lo único que me importa, estar en su presencia y que Él me diga eso. Así que, si me dicen loca, pues mira, este evangelio, Pablo decía que es locura para muchos. Ajá, exacto, a eso iba, ¿verdad? Porque muchos te van a llamar loco, muchos te van a llamar emocionado, pero no entienden, no Es como entienden o no comprenden por qué, porque ellos adoran de otra manera. yes, como dice Porque, el pastor, déjenme en mi locura, déjenme en mi locura. exacto, sí, yo digo, olvídate, pues soy loca, soy emocionada, olvídate de eso. Mira, total, el Espíritu Santo conoce. El Espíritu Santo es quien está ahí contigo y es que inevitable no adorarle, sabiendo que estabas en algún momento presa, Yes, encadenada, sin poder decir nada, porque la ansiedad te lleva a estar callado. La ansiedad te lleva a estar así en un rincón de tu casa, donde una casa tan grande y espaciosa y tú estás así porque la ansiedad y los ataques de pánico te impiden levantarte hasta de tu cama, yes, abrir tu boca, no quieres comer, no quieres ver a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a quedar en mi silla así también? No, yo voy a adorarle, vamos, es con todo. Yo digo, la adoración debe ser con todo, el cuerpo, alma y espíritu. yes. Y cuando tú adoras a Dios con todo tu ser, sin importarte el qué dirán, realmente tú vas a experimentar la libertad de Dios en tu vida. Porque si Dios te Exactamente. libertó y tú estás en una silla con miedo al que dirán, todavía hay parte de ti que Algo algo te tienes que está atando. entregar, algo tienes que entregar. Sí, y es como yo le digo a Dios, yo digo, ay, mira Dios, ¿verdad? Yo no sé si, como dice el pastor, si yo estoy loca,
déjenme así, porque así yo me siento en paz. Así yo me siento que bien cerca de Dios cuando soy yo y el Espíritu Santo. Mira, volviendo a tu pregunta que tú me dices cuánto te costó. Costó tanta lágrima, soltarle tanto, le tuve que entregar mi orgullo. Mm, Pero lo que Él me dio a cambio, que es una paz, que es como dice en la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, que de verdad, sinceramente, el mundo no la da, porque yo traté de todo, traté alcohol, traté de todo. Buscando esa paz, traté medicamentos, psiquiatras, psicólogos, nada de eso me pudo dar esa paz que el Señor me dio. Nada. Y respeto la medicina, respeto todo eso, pero en mi caso no lo hizo. En mi caso no lo hizo. En mi wow, caso fue diferente. Así que costó tanta lágrima, me costó demasiado, demasiado el poder entregarle al Señor mi todo, mi ser, mi orgullo, para que Él me levantara, para yo permitir que una persona que no entiende me aguante, ¿de verdad? ya hay que ser libre para adorarle, ¿verdad? Y si hay alguien aquí que se siente así en una cajita donde, ay, pero ¿qué van a decir de mí? Mira, fluye el Espíritu y deja que el Espíritu haga en ti. Al final del día, si te llaman loco, emocionado, que está medio Bueno, raro, olvídate, recuérdate lo que dijo lo que dice la palabra. Para muchos es locura, pero es que poder. poder de Dios. Así que quiero preguntarte esto, ¿verdad? Porque se lo pregunté a la invitada anterior, porque me encanta saber quién es el Espíritu Santo para ti. Pero yo sé que siempre decimos, como le decía a Mildred, Él es mi todo, pero defíneme mi todo, porque hay personas que dicen, pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Cómo? Porque, ok, Él es mi mejor amigo, Él es mi consolador, pero ¿cómo tú lo defines? Porque tu relación con Él es distinta tal vez a la mía. Mira, en mi caso, el Espíritu Santo es quien me impulsa día a día. Cuando yo abro los ojos, lo primero que yo hago es decirle, buenos días, Espíritu Santo. Wow. Camina conmigo hoy. Y Él es quien me lleva de la mano. Y él es el que me advierte de si yo estoy bajando la guardia. Mira, hay veces, a mí me pasan tantas cosas, yo digo, yo debería hacer un libro. Hay veces que me viene a la mente, no te vayas por ese camino. Yo sé que siempre te vas por ahí, no te vayas por ahí. Y sabes que una vez vi que había un tiroteo en esa calle, que es la calle Wow. que yo siempre voy, todos los días para trabajar. Y cosas así. Y él es, de verdad, mi guía, me consuela. Él me conoce de una manera tan hermosa que en el momento que yo estoy, porque uno se cansa, uno se fatiga, siento rápido ese consuelo, ese abrazo de él. Él es el que me levanta, es ese fuego que me quema de una manera que yo digo, Dios mío, qué hermosa es tu presencia, él llena mi ser y ese es lo que es el Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Puedo decir tantas cosas, ¿verdad? Porque es que sí, Yes. realmente ya es mi todo. Es lo más bello, yo digo, el Espíritu Santo es lo más bello, el regalo más hermoso que nos dejó el Señor. Yes. O sea, no hay nada ni nadie que se compare a Él. O sea, no, Lord. yo digo, se puede ir todo el mundo, pero el Espíritu Santo no. Porque sin Él me muero. Sin Él yo dejo de respirar. Literalmente es como que, es por eso que uno cuida tanto su presencia. Y de ahí viene el no importarnos el qué dirán. Yes. Yo no quiero ofenderlo a él, Ajá, porque sí. ¿qué yo voy a hacer si él no está conmigo? Yes, Yo yes. no quiero ofenderlo a él. Mira, ha habido veces que yo le digo, oye, eso que me mandaste a hacer estuvo bien loco, papá. Oh my God, porque bueno, tú conoces, tú estamos en la misma iglesia y a veces me dice, vete y da 3 vueltas. Y entonces, y yo lo siento ahí, es una cosa.
yo lo siento ahí conmigo, yo no sé ni describirlo, pero yo siento que Él está ahí, porque esa es mi petición para Él siempre. Digo, que tu presencia esté conmigo, no me suelte, y yo lo siento. Yo siento como Él está ahí conmigo caminando. Wow, Es de poderoso, verdad, poderoso. uf, 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 no hay más nada. Yes, es que él es todo. Él El es mío todo. también vino a traerme agua. Este, entonces, ¿verdad? Para ir culminando, de verdad que poderoso. Yo sé que esto después, yo lo que hago es que lo paso a YouTube para que otras vidas, ¿verdad? Puedan ser edificadas, ya que Facebook elimina los en vivo después de ciertos días, cierto tiempo. Pero, ¿verdad? Si llegaste al final, porque sé que ella escribió por ahí, llegué tarde, esto va a estar en YouTube. Bella, mi nena. Los pastores comentaron, ¿verdad? Los amamos, Dios los bendiga mucho. Gracias por estar aquí también. Eh, Somos bendecidas de tenerlos como pastores. ¿Verdad? Y lo que pasa es que el teléfono lo tengo, mira, bien lejos para Yo poder ver. también. Entonces, los comentarios lo veo, yo que soy, mira, estoy un poquito ciega. Sí. Entonces, la última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que hoy está pasando por ansiedad y ataques de pánico y quiere ser libre? Lo primero que te voy a decir es que Dios te ama. No permitas que ninguna voz, ni siquiera tu misma voz, te diga que Dios no te ama, porque Dios te ama, porque si tú estás vivo, es que hay propósitos. Yes. Hay propósitos de verdad del Señor en tu vida. No pierdas la fe porque tú te sientas desfallecer, porque esto es un proceso de día a día. De verdad que sí. A mí me tomó muchos años y ha sido de la mano de Dios. Así que tienes que entender que tú no estás solo, que Ujú. tú vales mucho, pero no son tus fuerzas, son las Yes. fuerzas de Dios. Y Él te invita a que tú camines de la mano. Sé honesta con Él, no tienes que decirle a nadie. Sé honesta con Él, habla con Él, velo a Él como él es tu creador, pero más allá Él quiere tener una relación contigo. ¿Y que es esa relación? Que tú le hables, le digas, Dios mío, no puedo más. Yes. Sé tú, quita tú lo que tengas que quitar. Sé honesta con Él y descansa en Él. Descansa en Él de verdad. ¿Verdad Yes. que sí? Y si no te congregas en un lugar, te invitamos a nuestra casa Osana en Meriden. Yes. Y ahí realmente también vamos a trabajar ese proceso contigo, porque parte de la sanidad es tú estar en un lugar donde estén pendientes a ti, donde te lleguen a conocer, que Ujú. cuando tú estés bajando, oh, vamos que yo voy a ti, dale, eso también ayuda mucho a la persona en el proceso, de verdad. Exacto. Yo siempre he dicho que, ¿verdad? Siempre he dicho no, porque nosotros no fuimos creados para estar solos. Ujú, Así que Dios siempre pone personas específicas, ¿verdad? Y en este caso nuestra iglesia es una familia. So, vamos a pasar el proceso juntos. Juntos nos levantamos las manos, juntos lloramos, juntos nos reímos, juntos nos gozamos. Eh, Siempre que yo digo, ¿verdad? Que es bien importante que entendamos que para eso Dios puso, capacitó, ¿verdad? Lo que es los pastores, los líderes y también hermanos, que para que te ayuden, ¿verdad? Porque a veces, pues, yo no estoy en contra de la psicología, ¿verdad? ujú, Cristiana. Creo que, pues, tienen una base bíblica, ¿verdad? Y todo lo llevan a la palabra y hacen un buen trabajo. Pero antes de tú acudir a alguno de esos lugares, mira, acude a tus pastores, acude a un líder. Y después de ahí, ¿verdad? Dios te va a dirigir y vas a ser libre cuando decidas como decías tú, ¿verdad? Al principio, que tú lo disfrazabas, vas a ser libre cuando tú expongas esa realidad. Mira, ujú. estoy pasando por este proceso. Y los tienes a ellos, ¿verdad? Tienes a tus pastores, tienes a los líderes, un hermano que Dios, ¿verdad? Puso en tu camino para que te ayudara en este proceso, porque hay hermanos que Dios los pone ahí, mira. Ah, yo te hablé de mi amiguita, no la había tirado en medio, pero es mi amiga del alma, mi niña.
Mira, Gracias a ella fue el instrumento que yo llegué a la iglesia, de por verdad. eso Dios usa personas específicas que las Yes. pone ahí, las posiciona para Ujú. que sean esa ayuda, ¿verdad? Y que van mano a mano contigo, que si te tienen que tirar al piso a llorar, se van a tirar, pero créeme, te van a levantar. Así que no estás solo ni sola. Eso es algo que, ¿verdad? Las personas que pasan por ansiedad y ataques de pánico siempre piensan que están solas. Sí. Siempre piensan que no tienen a nadie. Siempre piensan que todo el mundo las va a juzgar, que las van a Ujú. señalar, que esto lo otro, pero no estás sola, no estás solo. Dios siempre está ahí. Amén. Dios Así siempre mismo. está ahí y por las personas correctas. Así que, ¿verdad? Quisiera que terminen, ¿verdad? Orando por esas personas que hoy están en ansiedad y ataques de pánico. Y con esto culminamos. Y gracias. Gracias por decir sí. Gracias por este testimonio, ¿verdad? Por expresarte y hablarnos. Sabemos que a alguien Dios le está ministrando. Que esto Amén. no es en Gracias. vano. Gracias a ti por la invitación. Te amo. De verdad que me siento honrada. Este, y pues vamos a hacer la oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en tu presencia estamos, Señor, te damos gloria y honra, Padre. Dios mío, merecedor eres, Señor, de toda gloria. Gracias por este momento tan hermoso que nos ha permitido estar aquí juntas, Señor. Gracias por mi hermana Natalie, Padre. Gracias por cada vida que entró a este live, Señor. En este momento te presento, Dios mío, esas personas que están luchando con la ansiedad, que están luchando, Dios mío, Señor, con los ataques de pánico, con la depresión, que están luchando con pensamientos de que no pueden más, de que no sirven, Padre amado, para que tú, Espíritu Santo, seas con ellos, para que tú les arropes, les consueles, para que tú renueves su mente, para que con lazos de amor, Dios mío, Señor, tú los lleves, Padre amado, Dios mío, de la mano, de que tú los guíes, Padre amado, Dios mío, sé con ellos, Dios mío, Señor, hazles sentir tu presencia, Espíritu Santo, hazles también encontrar personas que los ayuden en este caminar, Dios mío, Señor, en este proceso, Dios mío, Señor, sé con ellos en todo momento, guárdales, protégeles, Padre amado, te adoramos y te bendecimos en tu nombre poderoso, Jesús, gracias, Señor, En nombre de Jesús. amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga, mi amor. Gracias. Y bendiciones a cada uno de los que se conectaron y nos vemos la semana que viene con el Amén. favor del Señor. Dios bendiga.